Muy bien, bueno, pues os presento a Santiago Fernández, que es geógrafo, es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y es concejal de Medio Ambiente de Torrelodones. Y bueno, pues él tiene en su haber un largo historial de investigación en temas forestales, en temas de historia forestal y en temas de interfaz urbano-forestal. Aprovecho también para presentaros a David Caballero, que nos ocurre a todos un poco lo mismo, que le conocemos de sobra, pero bueno, yo creo que va camino de ser el segundo o tercer ingeniero de montes que dedica toda su vida profesional a los incendios, porque yo recuerdo que desde que acabó la carrera está en esto. Él se ha especializado en interfaz urbano-forestal, es el coordinador del Observatorio Europeo de Interfaz y bueno, pues ha publicado muchos artículos y participado en proyectos de investigación. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Vamos a hacer una presentación a la limón. Voy a empezar yo haciendo una breve introducción a lo que hemos hecho, no desde un punto de vista técnico forestal, sino desde un punto de vista más político, si me permitís, y en el que lo que vamos a reflejar es pues cómo de repente la prevención de incendios se ha convertido en una prioridad, ¿no? Y cómo lo hemos gestionado, que como bien sabéis no es sencillo, sobre todo en una población que es sobre todo urbana. Torrelodones es un pequeño municipio del área metropolitana de Madrid, está situado a 30 kilómetros de Madrid, del centro de Madrid, y como veis incluso limita con el término municipal, ¿no? Nosotros limitamos con el Monte del Pardo, esa pequeña franjita que veis ahí en contacto con el término municipal de Madrid es precisamente el Monte del Pardo. Y es un municipio que, aunque parezca urbano, que lo es también un municipio forestal. Ya no es rural, porque no tiene ningún tipo, no hay nadie dado de alta en las actividades ni rurales ni forestales, no hay un agricultor, no hay una sola hectárea cultivada, pero sin embargo sí que es un municipio tremendamente forestal, ¿no? Aquí lo veis, aquí tenéis una cartografía en la que se refleja claramente cómo realmente el monte, y un monte además no tratado y abandonado desde hace décadas, entra prácticamente dentro de lo que es la zona urbana, que es una zona urbana también singular, porque es una zona urbana con viviendas unifamiliares en parcelas grandes, que llegan incluso a tener 2.000 metros de jardín y, por tanto, que son singulares, porque también tienen incluso casi el monte dentro de esas parcelas, ¿no? Y en ese sentido es importante que bueno, pues os he puesto una foto de la carretera del Pardo, la avenida del Pardo, en la que veis, en un lado, un seto de arizónicas, que es una de nuestras grandes prioridades de eliminación, y en el otro lo que es una zona de máxima protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es ese parque que surge del Pardo y llega a las cumbres del Guadarrama. Bueno, pues nosotros tenemos a un lado una urbanización y al otro lado una zona de máxima protección, porque es zona 1, está protegida igual que las cumbres del Guadarrama, al otro lado de la carretera, ¿no? Y es un monte que yo creo que es importante que también en estas cosas empecemos a tener la conciencia de que hay muchísimo espacio forestal en zonas urbanas o periurbanas, que está completamente abandonado, que no está dentro de las gestiones que hacen las comunidades autónomas, no son montes de utilidad pública, estamos hablando de encinares, por tanto se desamortizaron, se privatizaron, algunos han vuelto a la propiedad pública, pero la mayor parte de ellos son grandes fincas abandonadas sin ningún tipo de uso y en las que además, y eso es muy frecuente dentro de lo que es el entorno de Madrid, la gente entra como si fuera propiedad pública, ¿vale? Hay caminos por los que cada fin de semana circulan bicicletas de montaña, la gente pasea por allí como si fueran propiedades públicas porque realmente no la está controlando nadie y eso incorpora un riesgo tremendo porque las administraciones públicas no entran, nadie las gestiona y al final tenemos un riesgo total. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que nosotros lo primero que hicimos fue asustarnos muchísimo porque nosotros llegamos al equipo de gobierno en el 2011 y lo primero que tuvimos, llegamos en junio y en julio tuvimos 2 incendios pegados al casco urbano y lo que hicimos fue asustarnos y asustarnos muchísimo, porque realmente el riesgo que tuvimos de que esos incendios podían, como decís vosotros, impactar
en las zonas urbanas pues fueron muy grandes, ¿no? Empezamos a ver cómo funcionaba de bien el sistema de extinción. Tenemos muy cerquita Las Rozas, que es de donde parten los helicópteros, y por tanto pues somos unos privilegiados en ese sentido, porque el tiempo desde que llegan desde que se da el aviso hasta que llegan los helicópteros es mínimo, pero sin embargo nos asustamos muchísimo de lo que nos podía haber pasado, porque los incendios siempre nos pasaban a mediodía y sin viento, ¿vale? Pero decíamos, bueno, ¿y si nos pasa de noche y con viento? ¿Qué nos podía haber ocurrido? Pues la verdad es que nos asustamos muchísimo. Yo creo que fue un elemento importante para que luego la toma de decisiones que hemos realizado en estos años pues sea relevante, ¿no? Realmente cuando nos asustamos y empezamos a hablar con la gente que sabía de estos asuntos, pues decidimos fijar como prioridad en un municipio que, como os digo, es urbano, que los montes en realidad no dejaban de ser espacios que rodeaban Torrelodones, que le daban calidad de vida, pero que nunca se habían gestionado. Lo decidimos situar tanto la gestión forestal como la prevención de incendios, que en ese sentido nosotros sí que lo hemos llevado a la par, lo decidimos situar como una prioridad, ¿no? Como una prioridad política y como una prioridad de inversión, que comparado, y eso también es importante decirlo, con otras inversiones que hace un ayuntamiento, simplemente en asfaltado de calles, es absolutamente ridículo la cifra que uno puede hacer una política de prevención de incendios, bueno, pues por lo menos ambiciosa, no sé si eficaz o no, porque eso ya lo veremos en el caso de que nos llegue un incendio, que seguro que no hemos hecho lo suficiente, pero yo creo que también es importante decir que los presupuestos que hay que dedicar a este tipo de cosas no son en absoluto excesivos en relación a otras cosas que hace un ayuntamiento, como es el mantenimiento de parques y jardines, el asfaltado o cualquiera de las otras políticas públicas que todos asumimos que tiene que haber, ¿no? Bueno, nos empezamos a informar, vimos que había un estudio de la Comunidad de Madrid sobre la interfaz y nos aparecía Torrelodones, como veis, en muchas de las zonas en rojo, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que pasa por en medio es la 6, es una carretera por la que pasan 150.000 vehículos cada día, luego pasa el ferrocarril también, es el ferrocarril que va a Cercedilla y a Ávila y demás, y bueno, pues estamos en una zona muy urbana, pero sin embargo, como veis, el riesgo real que existe y que luego hablará con mucha más conocimiento de causa David de él, pues era muy elevado, ¿no? Y veis como también esa idea de corredores ambientales que existen en Torrelodones, pues hace que ese riesgo, que evidentemente es importante, de que se queme el monte, pues puede llegar a convertirse en un riesgo para la población del municipio, que son 23.000 habitantes y que además viven dispersos en urbanizaciones y con muy poquita, hasta entonces, conciencia de ese riesgo, que era uno de los elementos que también nos asustó, ¿no? Cómo la gente pues piensa que vive en Madrid, o en una ciudad dormitorio en Madrid, pero sin embargo no vive en el barrio de Salamanca, sino que vive en una zona en la que un incendio le puede afectar de forma muy importante a su vida, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos también una gran ventaja, yo creo que eso es importante destacarlo, y es que tenemos un servicio de protección civil muy eficiente y muy concienciado de este tema. Llevaba trabajando tiempo, mucho antes de que nosotros llegáramos allí. No habían tenido quizás, no sé, los concejales que les escucharan, y eso en muchas ocasiones es importante, pero llevaban trabajando mucho tiempo, ¿vale? Y es un servicio que además trabaja con los colegios, tiene todos los años, prácticamente ve a todos los niños de una determinada edad en Torrelodones, les conocen, y bueno, pues tiene una cierta capacidad de influencia en todo lo que tiene que ver con la educación, y en tema de incendios realmente pues ellos habían trabajado bastante, ¿vale? Siempre lo que hacían era comunicarnos tras los incendios la necesidad que había de intervenir, y eso yo creo que es importante. Recopilamos el histórico de incendios de la Comunidad de Madrid, en ese sentido, y no es habitual en nuestra comunidad, y como yo ya me voy dentro de 4 meses, lo puedo decir, yo no estoy jubilado, pero me voy dentro de 4 meses, la Comunidad de Madrid prácticamente está desaparecida en la mayor parte de las políticas públicas. Sin embargo, en incendios no. Incendios es una de esas cosas en las que la Comunidad de Madrid existe y tiene realmente capacidad de acción, ¿no? Bueno, pues nos pasaron estos incendios que habían ocurrido en el término municipal de Torrelodones y, como veis, están todos pegados a la franja urbana. Es decir, no se producen en mitad del monte y en mitad de los encinares, sino que están prácticamente ligados a pues, lo que nos imaginábamos todos, ¿no? Incendios que son intencionados o incendios por descuidos. Uno de ellos fue por un petardo, otro fue porque un chaval se le ocurrió probar a hacer una fogata en el mes de agosto en mitad de un monte. Es decir, cosas de estas que pues pueden ser anecdóticas, pero que luego, bueno, pues las consecuencias que pueden llegar a tener pues son muy importantes, ¿no? Eso nos asustó todavía más, y lo que hicimos
Y en ese sentido, yo quiero agradecer la labor de estos años con David y todo el equipo de Meteogrid. Lo que hicimos fue consultar a los expertos, ¿no? Que yo creo que también es una de las cosas que se debe hacer con una cierta frecuencia y que en algunos casos no se hace, ¿no? Uno parece que lo sabe todo y, bueno, y ese tipo de cosas. Y nosotros no, nosotros de incendios sabíamos muy poquito. Yo sabía de incendios históricos, que me dediqué durante mucho tiempo en un proyecto que encargó el señor Vélez, la profesora Gómez Mendoza. Estuve durante muchos años buscando incendios históricos, pero no tenía ni idea de lo que eran los incendios actuales, o por lo menos desde un punto de vista técnico. Y, por tanto, lo que hicimos fue asesorarnos, ¿no? Nos hicieron un análisis del riesgo en incendios forestales de nuestro municipio, que lo dirigió David, y cuando lo vimos, pues nos asustamos todavía más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente lo que teníamos era una situación que para los vecinos era maravillosa, porque realmente viven en un entorno privilegiado desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista del disfrute de un medio ambiente que a tan poquita distancia de Madrid pues parece inimaginable, pero que sin embargo existe y se disfruta, pero que simplemente lo que había era también una situación muy poco razonable desde el punto de vista del riesgo de incendio y también desde el punto de vista del disfrute de esos espacios naturales, porque todo esto, como no estaba gestionado, nunca se había entrado a cortar nada, ni a limpiar, ni nada que se le parezca, pues realmente era una auténtica masa continua de encinas, fresnos cuando los había, pinos también, y todo ello absolutamente intransitable. Junto con ello, sabéis que bueno, pues en los años 50, 60, 70, yo creo que ya en los 80 empezó a bajar, pues la arizónica hizo absolutamente su agosto, y los setos de arizónica, en muchos casos en nuestro municipio no tratados, es decir, no trabajados como setos, sino que se han dejado crecer, pues se convierten aquello en un auténtico riesgo severo en el caso de que un incendio, que es más que probable que se pudiera llegar a producir en alguna de las zonas pegadas a ellos, pues realmente que pudieran haberse convertido en riesgo, ¿no? También tenemos esos depósitos de GLP rodeados en muchos casos de arizónica para que no se vean, lo cual pues incorpora mayor riesgo todavía en el caso de que ese incendio llegue, ¿no? Aquí tenéis pues algunas de las situaciones que identificó el equipo de David. Esto es una zona en un área de riesgo alto, y fijaros el seto que tiene al lado, ¿no? En el caso de que ese incendio llegue allí, la capacidad que luego tienen los medios de extinguirlo, pues como todos sabéis es muy, muy baja, ¿no? Porque cuando entra una arizónica, además hemos tenido también un gracioso que se nos ha dedicado a quemar arizónicas en los parques públicos, y realmente lo hemos visto con nuestros propios ojos, la barbaridad que supone cuando empieza a arder aquello, que no hay nadie que lo apague, es decir, que se apagó porque se acabó el seto, ¿vale? Pero que estábamos en un parque urbano en el que había asfalto y había un camino de tierra, pero el seto en sí mismo era inapagable, ¿no? Era brutal. La verdad es que fue muy asustado. La verdad es que desde el principio tuvimos una colaboración importante, y lo quiero destacar, de la Comunidad de Madrid. Trabajamos pues codo con codo, y ellos hicieron la franja más importante, la que más riesgo tenía, que era la que rodeaba una urbanización, que luego os contará David, que tiene también riesgo alto como consecuencia de su configuración, porque son todo calles en fondo de saco con mucha pendiente hacia el Guadarrama, hacia la presa del Gasco. Se trabajó intensamente en definir fajas cortafuegos en torno a esa urbanización durante mucho tiempo, ¿vale? Esto nos llevó también a una parte de que los vecinos inicialmente no entendían lo que estábamos haciendo, ¿vale? Nosotros como ayuntamiento tenemos que plantar árboles y defender los árboles. Yo lo último que quiero hacer, y ahora que llegan las elecciones, la Comunidad de Madrid, por supuesto, ha puesto en marcha un programa de repoblación forestal que nos entrega, me parece que 5.000 árboles a cada ayuntamiento. Y digo, si yo no quiero usted que me entregue más árboles, gestione usted los árboles que tiene, que ya sería suficiente, y no repueble más, porque realmente tenemos un problema serio, no tanto de plantar más, y eso en algún momento alguien lo tendrá que decir de forma clara, pero yo no quiero más árboles. Y aunque parezca difícil decirlo desde el punto de vista político, yo creo que hay que empezar a decirlo, ¿vale? Porque es que ampliar más la superficie forestal de Torrelodones es lo último que deberíamos hacer, ¿vale? Lo que estamos haciendo es cortar árboles, y lo decía porque la gente no entiende bien esto, ¿no? La gente no entiende que una administración corte árboles, por decirlo muy directamente, que en realidad es una gestión que todos los que estáis aquí sois forestales, y no os lo voy a descubrir. Una gestión forestal evidentemente exige hacer cortas, aclareos, tratamientos silvícolas, etcétera, que son necesarios para que esa masa se conserve, ¿no? Yo creo que ese mensaje pues inicialmente no estaba muy bien aceptado en Torrelodones, y tuvimos problemas con estas fajas, se nos manifestaron, nos pararon
las brigadas, ese tipo de cosas, pero bueno, con un trabajo intenso de protección civil y con también las prioridades políticas claras, aquello lo pudimos hacer, ¿no? Fuimos haciendo planes técnicos por cada una de las zonas. Este es un mapa de riesgos que nos vino muy bien, porque lo hicimos a escala de parcela, es decir, cada una de las parcelas tenía su color de riesgo en función de la localización que tenía con respecto a los incendios más probables y más severos y con respecto a cómo tenía su seto, ¿vale? Es decir, el entorno de su jardín, y nos daba este tipo de mapas, lo cual nos permitía luego hablar con esos vecinos, ¿no? Hicimos un proyecto de fajas perimetrales y en este sentido también decir que intervenimos también, por supuesto con permiso de los propietarios, en fajas privadas pagadas por el ayuntamiento, ¿vale? Teníamos claro que eso era una prioridad pública y que, independientemente de que fueran públicas o privadas, había que hacerlo porque estas propiedades están absolutamente abandonadas y nadie, por mucho que les requiramos, van a intervenir en ellas. Intervenimos en las áreas forestales internas, que en realidad eran las más importantes, porque fijaros, si un incendio, y en los modelos de David lo tenía muy claro que podía llegar a ser, si llega a impactar un incendio por una de estas fajas perimetrales o sendas, pues realmente hubiera sido potente, ¿no? Encontramos de todo, ¿no? Yo creo que lo fundamental de estos trabajos es que no solo hicimos tratamientos silvícolas, sino que lo que hicimos fue limpiar la porquería que se había ido acumulando durante años, porque era la parte de atrás de las casas, ¿no? Y se echaba de todo, como allí nos entraba, era un desastre, ¿no? Encontramos incluso esto, que todavía estamos intentando explicarnos cómo pudo llegar allí, ¿no? Pero aquello era brutal, lo que encontramos. Y luego, por supuesto, el número de balones de fútbol, que lo fuimos acumulando en un... Llegamos a 25 balones, de gente que había perdido su balón entre aquellas matas, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues simplemente haciendo un tratamiento silvícola intenso, no tan intenso como David nos sugería, porque tampoco es fácil entrar aquí, pero lo fuimos haciendo con una cierta periodicidad. Lo hicimos también en la Berzosilla, que es otra urbanización pegada a la 6, con más riesgo todavía, porque las zonas de alrededor pues están privadas, y lo que hicimos fue este tipo de cosas que todos conocéis bien, ¿no? Incluso cortar, hacer podas y cortas en muchas zonas que la verdad es que luego lo que hicieron es ganar mucho. Y luego, y paralelamente, no luego, sino paralelamente, prácticamente desde el segundo año, ¿no? El primer año de la segunda legislatura, aunque empezamos en la primera legislatura, lo que hicimos fue encargar un plan de mantenimiento tanto de las fajas cortafuegos que íbamos haciendo como del conjunto de los montes públicos de Torrelodones, que no son montes de utilidad pública, que nadie ha trabajado y que todo el mundo está olvidado de ellos, pero que tenemos un montón de propiedad forestal, ¿vale? Y lo que hicimos fue hacer un plan de actuaciones que lo que hace es definir cada una de las teselas de nuestro municipio, que son forestales, y definir tratamientos silvícolas en ellos, ¿no? Aquí lo tenéis, hay áreas que están prácticamente integradas dentro de las urbanizaciones y que son prácticamente parques, y aquellos. Y luego, finalmente, también hicimos, bueno, pues lo último que ha exigido la Comunidad de Madrid, que es un plan de protección civil ante emergencia de incendios forestales, que somos, yo creo que, los dos únicos municipios que lo hemos hecho. Finalmente, lo que hemos pasado a hacer son simulacros de incendios forestales con agentes de protección civil, policía local y técnicos también de la Comunidad de Madrid y de las BRIF y demás, que realmente fue muy interesante. Hicimos también simulacros sobre el terreno, los intentamos hacer con los vecinos, pero como ahora os comentaré, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Intentar que los vecinos se concienciasen, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Nosotros asumíamos desde el principio que este tema de los incendios, por más que es una responsabilidad pública en aquellas propiedades forestales que son responsabilidad del ayuntamiento, o los vecinos se implicaban y eran conscientes de su riesgo, o no íbamos a conseguir, bueno, íbamos a avanzar, pero íbamos a conseguir mucho. Por lo tanto, lo que hicimos fue, desde el principio, focalizar mucho en comunicación, ¿vale? En comunicación con los vecinos. ¿Cómo? Reuniéndonos con ellos, nos reunimos mucho con las urbanizaciones y, por tanto, cada vez que nos reunimos con ellas para temas de agua y demás, les transmitimos el tema de los incendios. Hicimos buzoneos de trípticos concretos con recomendaciones. Por ejemplo, este plano que antes os enseñaba de los peñascares, se lo repartimos a todos y cada uno de los vecinos, con lo cual ellos veían su parcela y veían si estaba en rojo y empezaban a asustarse. Hicimos artículos en la revista municipal, reuniones monográficas con los grupos políticos que fueron asumiendo el asunto. Hicimos unos trípticos, bueno, no eran trípticos, eran una especie de folletitos de consejos contra el fuego que repartimos entre todas aquellas zonas en las que había riesgo alto. Protección Civil, a su vez, hizo también su labor, lo hace también en los colegios, e incluso participamos en comunidades, en innovaciones internacionales con el tema del Día del Fuego. Pero realmente nuestro gran reto sigue estando aquí, ¿vale? Hemos avanzado, pero todavía la gente, yo creo que no es consciente del nivel de riesgo que tiene. Incluso aunque
y dimos un paso más porque ya estábamos desesperados en relación a lo que estaba ocurriendo, y a todos aquellos que aparecían en rojo en los planitos les mandamos una carta personal, ¿de acuerdo?, con nombre y apellido y certificada, en la que les informábamos del riesgo que tenía su parcela y las labores que debería hacer dentro de su parcela, no ya fuera, para que ese riesgo se redujese, ¿no? De tal forma que ya la responsabilidad empezamos a compartirla, ¿no? Eso que nosotros mandamos, pues empezó a tener algún resultado. Aquí veis pues una de las actuaciones que se realizó en este tipo de asuntos. Aquí tenéis un seto de arizónica en contacto con una de las áreas que más riesgo de incendio tenía. Bueno, pues ese seto desapareció, ¿vale? Se cortó. ¿Por qué? Porque insistimos mucho, el Protección Civil se puso a trabajar directamente con esa propiedad y al final se consiguió eliminar, ¿no? Fijaros lo que era ese seto, en el caso de que aquello hubiese prendido, pues hubiese sido brutal, ¿no? Bueno, se cortó. Aquí tenemos un problema añadido en la Comunidad de Madrid, que es la Ley de Protección del Arbolado Urbano, en la que no vamos a entrar, pero que es para nuestros municipios una pesadilla, ¿vale? Y que hay que gestionarla de alguna manera, y al final, bueno, pues quedó esto, ¿no? Ese tipo de cosas está teniendo alguna consecuencia, no sería demasiado optimista en el sentido de que están desapareciendo setos de arizónica, la gente se está concienciando cada vez más, pero todavía nos queda muchísimo, ¿vale? Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Es verdad que desde el punto de vista paisajístico, estas actuaciones son dudosas y los setos, la desaparición de los setos, aunque desde el punto de vista de incendios tiene muchas ventajas, desde el punto de vista paisajístico nos incorpora dudas, ¿no? O este también, que ha desaparecido, ¿no? Ese tipo de cosas van ocurriendo. Y luego, y por último, ya le dejo a David, lo que nosotros siempre tuvimos claro es que esas zonas forestales próximas a las urbanizaciones solo podían mantenerse, aparte de las labores que nosotros hiciéramos, si los vecinos las ponían en valor como una zona agradable y paseable, ¿vale? Y lo que hicimos fue directamente, cuando hacíamos una actuación forestal, siempre que podíamos, y era propiedad pública, por supuesto, trabajar con sendas, ¿vale? Y diseñar sendas para que la gente recorriese esos entornos, empezase a valorarlo, ¿de acuerdo? Fuese con el perro y lo convirtiese en un lugar que dejara de ser un estercolero, que era lo que era cuando no estaba intervenido, y aquello se convirtiese. Y realmente lo que se ha definido es una de las actuaciones que nos ha costado menos dinero de todas las que hemos realizado, pero que nosotros hacemos muchas encuestas en nuestro grupo político, y es de las más valoradas con mucha diferencia por los vecinos, ¿vale? Porque la gente valora mucho tener capacidad de pasear por zonas bonitas, trabajadas, limpias forestalmente al lado de su casa, ¿vale? Hasta entonces lo veían, lo reconocían como una zona de valor, pero no lo podían pasear. Y ahora lo pasean, y realmente está siendo una de nuestras labores, una de nuestras actuaciones más potentes, ¿no? Por tanto, para nosotros la clave desde el punto de vista político era situarlo como prioridad y actuar, ¿vale? Sabiendo que, por supuesto, si nos viene un incendio de los que nos suele modelizar David, pues evidentemente algo habremos hecho, pero no lo habremos solucionado de ninguna de las maneras, ¿no? Pero por lo menos tendremos un poquito la conciencia tranquila de que hemos hecho lo que hemos podido en este corto periodo de tiempo. Muchas gracias. A ver si encuentro el mío ahora. ¿Me ha pasado de tiempo? No, es perfecto. ¿Sí? A ver si encuentro el mío. No tenemos el escritorio, ¿no? Ponente, jornada, aquí. Estamos aquí, yo creo, ¿no? Jornadas. Pues incendio. Vaya, pues esto. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición. La verdad es que es una gozada. Lo digo en serio, Mira que he visitado sitios por España, por Europa, por el mundo, y ver un municipio implicado, una persona implicada como Santiago, y está aquí, bueno, lo tengo que decir, es que es verdad, es muy raro, porque aparte de su perfil como geógrafo, como catedrático, como lector del paisaje, es una persona comprometida con el servicio público, y eso es de agradecer para un técnico que ve que lo que planifica no solamente se queda en papel, sino que al paso de los años, ya han pasado 4 años, pues se va convirtiendo en realidades, ¿no? Yo quisiera complementar esta excelente exposición con algunos datos técnicos sobre el comportamiento del fuego, simulaciones y el por qué nos preocupaba tanto Torrelodones. Ya ha comentado un poco la línea de trabajo que ha seguido Torrelodones, esencialmente es identificar el riesgo, planificar, articular con los grupos de acción local para que ellos supieran, protección civil, policía y demás, qué tienen entre manos, qué tipo de emergencias tienen entre manos y hasta qué punto son capaces de actuar en esos primeros momentos, así como la importantísima comunicación y sensibilización social de los vecinos, que creo que es un reto que se ha iniciado en algunas cosas
como la campaña o la cruzada antiarizónicas, creo que es única en España, o sea, con esa potencia y con ese costo, además también político y popular, porque no es popular quitar todas las arizónicas, creo que ha sido un paso adelante muy, muy grande, con lo que yo creo que es una de las comunidades, municipios que podemos empezar a tratarla o etiquetarla como municipio adaptado al fuego, que está tendiendo a ser adaptado al fuego. La interfaz urbana forestal en la Comunidad de Madrid, pues como sabemos, es un problema, es una de las comunidades más densamente pobladas, tiene una población con una tendencia a expandirse a la zona forestal y que no pierde su concepto de urbanita. Y en el centro aparece el estudio que hicimos en el año 2010, pues aparece el eje de la A6, que es el peor que tenemos, ¿no? Y en medio está Torrelodones, que como hemos visto es un municipio, bien nos ha expuesto Santiago, muy urbano, pero también muy forestal. Yo subrayaría la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Llama la atención que además de ese aspecto urbano forestal, la presencia de jardines. Aquí son técnicos de extinción y de prevención. Yo ahora mismo estoy trabajando muy fuerte en las tres fases de impacto en las zonas de interfaz, que es el impacto, la permeabilidad y la combustión postfrontal. Son tres momentos en los que nos tenemos que preocupar. Hay veces que no podemos parar el impacto, lo dejamos pasar. Vamos a intentar que pase lo menos posible dentro, evitar la permeabilidad, y una vez que ha pasado, ya al frente, ¿qué nos encontramos? Es la combustión postfrontal, que es la que muchas veces se carga muchas viviendas. Con ello, pues nos encontramos en una situación de mucho intermix, no hay una clara diferencia entre el tejido urbano y forestal, hay mucha mezcla del tejido forestal con el urbano. Llama la atención este pedazo de pinar que tenemos al fondo, esto ya es Galapagars, el pinar del Aijón, que como veremos supone también un reto no solamente a estas urbanizaciones de aquí de Torrelodones, sino las del fondo de Galapagars. Con esto quiero decir que además del tejido o de la vegetación forestal se añade la vegetación de las parcelas, la vegetación de los jardines. Son jardines muy antiguos, de muchos años, que han consolidado ya una vegetación fuerte, pero sobre todo y antes que nada la arizónica. Estas son las zonas de interfaz que habíamos definido. Llama la atención dos: una la zona del Gasco, que está relativamente desgajada del núcleo urbano, y otra la zona del Peñascales. En estas urbanizaciones privan pues, todo tipo de elementos. Tenemos una capa de finos muy importante, lo que nos da una gran permeabilidad al paveseo, es decir, a los focos secundarios dentro, aunque sean fuegos pequeños en cuanto enganchen copas, dado que sí que tenemos algunos productores de pavés, algunos pinos, sí podemos esperar focos secundarios dentro. Ese ataque aéreo, como sabemos, cuando no definimos unas acciones dentro de la urbanización con esta permeabilidad, estamos expuestos a que dos cosas: que pase el fuego y, segundo, que los vecinos se hagan preguntas de ¿para qué sirve la faja perimetral?, ¿no? Efectivamente, tenemos muchos jardines con muchas resinosas, sobre todo arizónicas, y elementos finos intercalados. Estas arizónicas, como son viejas, muy podadas, son las típicas situaciones de arizónica muro, ¿no? Algunas están abandonadas, algunas parcelas que hemos visto por la zona del río Trofas arriba, y algunas abandonadas, pero casi todas son seto muro. El seto muro tarda mucho en encenderse, pero una vez que se enciende, engancha toda la materia seca dentro y es prácticamente imposible pararlo. Estamos hartos de ver en toda Europa y en muchas partes de España cómo el seto de la arizónica es una mecha, es imparable. O sea, si tienes un fuego de una arizónica, puedes plantearte con dos unidades desde dentro, con dos puntas de lanza y una motosierra, intentar pararlo. En un incendio que tienes esto multiplicado por docenas, no lo vas a hacer. Con lo que es un perfecto transmisor del fuego. Y este era uno de los grandes retos también sociales, porque esto va de la percepción social. La percepción social de ir allí y decirle, oye, mira, tu seto cerca o en la influencia de un incendio forestal es una mecha que no solo amenaza tu vivienda, sino la del vecino, y transporta el fuego dentro de la urbanización, es mejor que cambies de arizónica. La respuesta del vecino: pero si yo la tengo muy bien podada, si es que el jardinero se preocupa en podarla, tenerla bien podadita. Dijo, mira, justo eso es lo que no quiero que hagas, porque si me la estás podando en verano, dejas las ramas cortadas sudando elementos volátiles, y me estás cerrando la parte verde y dejando un montón de materia muerta dentro, que es lo que no quiero que hagas. Lo que quiero es que cambies. Ese es uno de los grandes retos. El primer paso de haber retirado algunas arizónicas me parece súper valiente, pero muy interesante, sobre todo lo del triángulo este que os ha enseñado Santiago, que llamamos el triángulo de la muerte. ¿Y esto es por qué?
Y esto es porque, como digo, son urbanizaciones de cierta edad, con personas de cierta edad, todo tiene cierta edad. Y entonces, al tener cierta edad, todo está como muy consolidado. Y hay una inercia, no solamente desde el punto de vista de vegetación, de que tienes mucha carga de combustible muy potente, muy enlazada vertical y horizontalmente, sino que además hay sobre todo una inercia social al cambio. Aquí en el Gasco, como ha presentado Santiago, se ha hecho un esfuerzo en hacer una faja perimetral potente de 80 metros, vamos a modelos de pasto muy flojitos, que ayuda bastante. Pero cuando vemos el Gasco, vemos que es primero una urbanización desgajada, que deja ahí como una célula que no se puede englobar en ningún tejido urbano, pero sobre todo con una gran permeabilidad. Vemos que hay corredores alineados, además alineados con la topografía. Justo en este sur que os muestro tenemos un barranco bastante potente y, como veremos en la simulación, nos puede dejar fuegos pequeños, rápidos, intensos, pero con grandes consecuencias. Es algo que vengo evangelizando durante todo este año. Lo que he visto en otras partes de Europa, en particular en Grecia, en el incendio de Mati, es que pequeños incendios con grandes consecuencias. El incendio de Grecia apenas fueron 700 hectáreas, 99 muertos y casi 1.500 casas destruidas. No nos fijemos solamente en los GIF. Los pequeños incendios como este pueden tener grandes consecuencias. Aquí lo que llama la atención, insisto, es la permeabilidad de las urbanizaciones al paso del fuego y a las pavesas. Hemos hecho un cálculo del impacto, por tener un indicador que podamos medir de la radiación, de 40 kilovatios por metro cuadrado como límite para las edificaciones. Me he equivocado, de 20 kilovatios por metro cuadrado para las edificaciones y de 7 kilovatios por metro cuadrado para la seguridad de la operativa. Aquí vemos pues, que hay muchas casas, no solamente en el perímetro, estas de aquí arriba, sino lo que llama la atención es que hay muchas casas dentro de la propia urbanización expuestas a estas radiaciones. Esto simplemente es un indicador de que incluso protegiendo el exterior, la faja perimetral exterior, tenemos una exposición interior. Y si ya es difícil hacer una faja perimetral, si ya es difícil desmontar las arizónicas en fricción con tejido urbano, mucho más difícil es trasladarle al propietario que tiene que descargar algo su parcela. Esta es la situación dentro del Gasco, pocas viviendas, no son muchas, pero tremendamente expuestas. Además tenemos, que no lo he dicho, un único punto de acceso, de entrada y de salida, y uno alternativo por camino, con lo que nos hemos puesto a trabajar en los posibles escenarios. Esta es la generosa faja realizada por la Comunidad de Madrid, pero esto es lo que tiene justamente al lado. Faja perimetral y lo que tenemos al lado. Si tenemos un buen fuego en el fondo de barranco lanzando pavesas, pues lo primero que se va a encontrar es una fina de arizónicas. El único acceso y el segundo acceso alternativo. Quisiera pararme un ratito, unos pocos minutos en los escenarios que hemos identificado. Estos son los tracks de algunos escenarios de incendios. Este es un incendio que hemos simulado ya en varias ocasiones con varias partes del operativo, con BRIF, con los agentes de los medios locales de intervención, con los bomberos de la Comunidad de Madrid, etcétera, que es el fuego que parte de la presa del Gasco, de abajo de La Roza, y va subiendo y se engancha al Gran Pinar del Aijón, creando un gran incendio forestal, impactando no solamente en las urbanizaciones, flanco derecho, realineándose en topográfico hacia las urbanizaciones de Torrelodones, sino también de Olle de Manzanares, El Escorial y de Galapagar. Es una emergencia bastante importante. Esta es una simulación visual. Creo que este tipo de herramienta de simulación visual basada en simulación real, pero con modelos sencillos, un modelo de propagación, en este caso de superficie, y un modelo sencillo de propagación de humo, el puff smoke, tenemos simulaciones visuales de qué aspecto puede tener no solamente el frente de llama, sino sobre todo el humo. Es algo que hemos insistido muchísimo, que en las emergencias lo primero que te vas a encontrar es una situación de humo, y que los medios aéreos pues ahí no puedes esperar que estén operando dentro del humo, sobre todo para los simulacros. Esencialmente tenemos un fuego muy consolidado. Aquí es el inicio, justamente en este punto, es un punto crítico. Se alarga mucho por un viento muy fuerte, como viento de sur-sureste, rolando a sur y luego a suroeste, y dando impacto en el flanco derecho en toda esta urbanización. Una situación en la que demanda muchos medios en poco tiempo. En la simulación, en los simulacros que hicimos en el Cajón de Arena, pues se puso de manifiesto, primero, la necesidad de una intervención inmediata de los grupos de acción local, en particular Policía, Protección Civil, para trabajar con los vecinos en una inmediata evacuación, antes de que llegara nada.
de identificar cuáles eran los puntos de impacto, la evolución del humo, del fuego y demás, y llevarlos a un punto seguro. ¿Por qué? Porque la amenaza es muy grande, se puede cerrar rápidamente la salida. Se puso de manifiesto la acumulación de medios para un incendio tan potente, con tantos impactos en zonas de interfaz, con mucha amenaza de digamos que es una derivada de este gran incendio del Aguijón, que es mucho más probable, que es un incendio que parte solamente de la presa del Gasco y con vientos de componente sur o sur-suroeste, en alineación con el barranco del río Guadarrama, nos impacta directamente en el Gasco, identificando otros puntos críticos, uno justamente debajo, fijaros las curvas de nivel, dándome potencialmente un impacto y una apertura en pinza, cerrando los dos posibles puntos de salida. El resultado es que nos llega un frente más o menos ya consolidado, que se va, en esta simulación en concreto, se va canalizando por este barranco, ya ha cogido fuerza por la pendiente en alineación y está amenazando potencialmente los dos puntos de salida. Lo que es relevante para la percepción del ciudadano es que vea su propia urbanización en estas condiciones, no solo de la llama, que es lo que uno ve en las simulaciones, sino sobre todo el ambiente de fuego, de humo. El ambiente de humo que lo que hace es cerrar, digamos, el espacio visible, establece una situación de confusión, como todos conocemos, y que es la que hemos intentado transmitir a los propietarios y a los vecinos. Esta amenaza puede ser mucho más rápida en un fuego muy rápido. Tenemos que el fuego parta es muy raro que haya aquí un fuego, porque aquí no hay nadie, a no ser que alguien quiera ponerlo. En un punto crítico, que sí tiene unos ejes clarísimos de consolidación, el mismo fuego, y este fuego precisamente es el que hemos hecho un simulacro en terreno para ver los tiempos de reacción, desplegando todos los recursos, tanto locales como autonómicos, en la red de comunicación autonómica y local, y ver cómo en muy poco tiempo, en menos de una hora, sí existe una afectación por humo, vemos especialmente esta salida y la otra que no se ve aquí, y el impacto directo de las llamas en una parte de la urbanización. Esto supone que en una hora tienes que haber hecho un despliegue con los medios de acción local, haber conectado, haber coordinado con los recursos que van llegando, y aquí es donde aprendimos a hacer estos PMAs flotantes, ¿no? Rápidamente, un PMA para coordinar todos los grupos de acción y, sobre todo, trabajar con los vecinos. Esta es una de las situaciones que o la tienes ensayadas o puede ser un auténtico caos. Como hemos visto en otras situaciones, son fuegos muy rápidos que enseguida te despliegan un caos. Tienes que tener las ideas muy claras de que, por un lado, el grupo de acción local te ayuda con la población, mientras que tú te estás, de manera contundente, preocupándote del fuego. Hemos querido, mediante simulación visual, y por eso lo traigo aquí, más que nada, porque son herramientas que hemos utilizado en la comunicación con los vecinos, la importancia del combustible dentro de la urbanización, de cómo, sin grandes desarrollos, pero sí que puede haber afectación local a viviendas por focos secundarios. Este incendio también ha sido simulado tanto en cajón de arena como en terreno, con todo el despliegue local como autonómico, con grupos de intervención sanitaria, policía, etcétera. Y la verdad es que el primer día fue un poco caótico. Se hizo una simulación especialmente caótica para que se viera que en muy poco tiempo se puede desplegar una situación muy complicada, y en la siguiente simulación se aprendió rápidamente que montar un PMA rápidamente, donde organizar todos los grupos de acción, sobre todo los de acción con la población, era fundamental. En este caso, parece como que los vecinos se quisieran como esconder, no digo yo, porque el peligro es real. Es una cosa que está contrastada, estudiada, medida, simulada, y todos coincidimos que en la situación del Gasco es complicada, pero la información fue potente, pero la reacción fue bastante escasa. Igualmente hicimos con los Peñascales. Peñascales está menos expuesto a un incendio difícil, porque van a ser incendios locales, de desarrollo local. Tenemos un punto de agua inmediato que va a dar un ciclo de refresco muy rápido. Tenemos Las Rozas y Valdemorillo, lo tenemos muy cerca, las élites transportadas. Luego, lo normal es que aquí no ocurra nada grave.
Las simulaciones que hicimos fue en simultaneidad de incendios en otras partes de Madrid y unas condiciones difíciles para poner de manifiesto la importancia de un plan de autoprotección, de saber qué hacer y qué no hacer, porque así que es verdad que tenemos un terreno más urbano, con lo que podemos esperar que los fuegos que partan e impacten en la propia urbanización o corran por estos corredores de gran permeabilidad, no tengan que moverse de casa o que se haga una evacuación cuando haya que hacerla de manera ordenada, porque puede ser que si se hace mal la evacuación sea la emergencia y no el incendio forestal. En particular, 2 incendios. Un incendio que ya ocurrió algo parecido, un incendio local que parte de un punto de la urbanización impacta en otro, no tiene mayor importancia que el fuego impacta en este caso de flanco, no habría que hacer prácticamente nada, simplemente alejamientos, pero sí es verdad que pone de manifiesto que todo el valor de la faja perimetral, sobre todo, como hemos visto antes de Juan Pedro, la importancia de apoyar las operaciones y las maniobras en flancos, y la segunda es la de poner de manifiesto la importancia del tratamiento de los jardines de la primera línea de viviendas, porque por esa permeabilidad que digo. También pusimos de manifiesto algunos puntos críticos, por llamarlo de alguna manera, porque no es comparable a un incendio forestal, donde se nos puede escapar algunas carreras de fuego y complicar algo que parece sencillo en una cosa más compleja. Y sobre todo, poner de manifiesto que los incendios forestales no son tanto este tipo de incendios forestales, el frente de llama ni las pavesas, sino sobre todo el humo. Igualmente hicimos un contraste, una discusión, una simulación en Cajón de Arena y también hicimos simulaciones sobre el terreno. Aquí se puso de manifiesto pues, que el director de extinción estaba pidiendo medios aéreos. Yo le recordaba, tú pides muchos medios aéreos, pero recuerda que estás en una zona de interfaz. Recuerda que tu acción va a ser perimetral o en las zonas más alejadas de las viviendas, y aquí tenemos una densidad de viviendas muy grandes. Es verdad, las briefs nos dijeron en particular, oye, mira, esto aquí nos lo ventilamos en nada, sí. Nosotros solos con el helicóptero y nosotros esto no, ya, pero es que no vas a estar ahí en la media hora que haces falta. Probablemente no estés o haya simultaneidad, y por eso hicimos la simulación de este fuego, un fuego curioso, en el que da lugar en una de las parcelas más forestales sin construir y que se aleja o se alinea hacia la cabeza del río Trofas, que está bastante densamente poblada por vegetación. Es una zona protegida, corrígeme, Santiago, si me equivoco, con lo que ahí tenemos más densidad y hay mucha más fricción. Son cosas muy locales con las parcelas, pero sí que podemos esperar impactos más importantes. La razón de estas simulaciones y este análisis que hicimos, un análisis que hicimos pues, con bomberos, BRIF y otros grupos de acción, de cómo se actuaría justamente en esa situación, es precisamente esos impactos locales, la importancia de presencia de esos setos de arizónica que complicarían muchísimo la situación, un fuego que probablemente fuera de superficie y un impacto sobre las viviendas. El resultado también hicimos una simulación correspondiente para luego utilizarse en el simulacro con la simulación correspondiente del humo. Quisiera terminar cerrando el bucle con la presentación de Santiago, de la importancia en subrayar la autoprotección y la prevención. El trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Torrelodones yo creo que es ejemplar, no está completo, ni de lejos están completamente protegidos. Ya le dijo, no os durmáis en los laureles, no seáis triunfalistas, como muy bien adelantaba Ricardo Vélez. Sí es un paso adelante para mostrar un camino a seguir, que es el compromiso del Ayuntamiento, y ahora necesitamos el completo compromiso de los vecinos. Creo que una de las ideas más brillantes fue, precisamente, además de Santiago, fue el crear o el limitar esas permeabilidades que tienen estos núcleos relativamente urbanos con estos espacios de diálogo. Creo que esto es un ejemplo a seguir. A mí me ha encantado la ejecución, además, y ha resultado una de las formas más fáciles de llegar a un diálogo, no solo entre los vecinos y el monte, sino entre el consistorio y los vecinos. Creo que ha sido un ejemplo a seguir y por ello insisto a que le molestéis en los meses que él se deje molestar. Dice que pocos, pero yo creo que como le gusta mucho esto de la geografía, serán más para que podamos utilizarlo en otras zonas de España y de Europa. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muy bien. Estupendo. Muy bien, bueno, pues nada, Santiago tiene obligaciones docentes
en la Carlos III. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Torrelodones? ¿Es trasladable su experiencia a los municipios de Castilla-La Mancha, de las urbanizaciones? Buenos días. Mi nombre es Rafael y mi pregunta es para el concejal. En las fotos se ve muy bonito que han hecho las sendas y está todo desbrozado. ¿Esa zona se mantiene de alguna forma, con brigadas, con pastoreo, o no se ha previsto qué hacer en un futuro en esas zonas? ¿O el propio paseante cuando pisa ya lo deja compactado y no sale nada? Gracias. La senda en sí misma se mantiene porque tiene mucho uso. No todas, pero lo que es el entorno lo que hacemos es desbrozarlas todos los años. Lo que hay es ese proyecto de mantenimiento, mantenimiento y tratamiento de zonas selvícolas del conjunto del municipio. Incluye el mantenimiento de las fajas perimetrales que hemos definido como prioritarias. Entonces se desbrozan, no en su totalidad, pero prácticamente en su totalidad. En torno a las sendas sí, y en torno a las viviendas creo que son, no recuerdo si son 25 o 40 metros, y en torno a las sendas otro tanto. Intentamos que todas las zonas de mayor riesgo se desbrocen por completo y se haga un mantenimiento forestal intenso. Mi nombre es Ángel y os quería hacer a los dos una pregunta. Si a la gente se le ha formado, sobre todo en la zona del Gasco, a la hora de evacuar, si he visto que solo hay un acceso para la mayoría de los medios que van a ir a actuar, muchas veces nos encontramos con la gente que sale en desbandada, no se da cuenta, te dejan también vehículos aparcados, mal aparcados por el miedo, te dejan las puertas cerradas para poder, pequeños conatos, actuar en ellos dentro de las urbanizaciones. ¿Tenéis muchos problemas en preparar a la gente o colaboran en ese tema? Bueno, yo creo que ya lo ha dicho David, ese es nuestro mayor reto. Hay colaboración, pero desde luego nada que ver. Yo creo que no son conscientes del riesgo que tienen, pese a que hemos trabajado bastante en ello, ¿no? Y es nuestro mayor reto de cara a futuro y el que tenemos que trabajar con Protección Civil para ver cómo hacerlo, ¿no? Porque es verdad que, como se ve, yo os reitero que no estamos en una zona forestal en que los incendios sean una cosa. Los incendios en Torrelodones se ven por la televisión, ¿no? Y más allá de de incendios pequeños que ha habido cerca del pueblo, ¿no? Entonces, si llega ese gran incendio, pues efectivamente yo no para nada creo que estén ellos preparados y bueno, pese a que hicimos ese simulacro, la verdad es que tuvimos muy poco éxito, ¿no? Sí, desde luego la intención del Ayuntamiento ha sido muy constante y persistente durante al menos 2 años. Lo de los simulacros, además, se hizo haciendo mucho ruido aposta. O sea, se pusieron las sirenas, se avisó días antes, se puso en el Twitter, se hicieron tuiteos, o sea, se molestó mucho a los vecinos para que se dieran cuenta que estaba pasando algo. Y aún así no se aparecieron 3 o 4 vecinos. O sea, hay una inercia grande a no asumir que hay que cambiar algo. Hay una inercia a cambiar. O sea, todavía vemos que cualquier acción es una agresión, no una ayuda. Y eso, hoy por hoy, todavía es un reto. Se ha hecho un esfuerzo grande. Yo creo, mi opinión personal, creo que es jugando entre comillas, juegos serios, un simulacro es un juego, y atacando más a la gente joven. O sea, trabajando con la gente joven en juegos, simulacros, yo creo que será el siguiente paso. Buenos días, soy Víctor Navarro. Perdón. Aquí atrás. Empezaba la ponencia Santiago diciendo que al poco tiempo de empezar en el gobierno tuvo una experiencia de incendios cerca del municipio. ¿Cree que hubiese sido igual de iniciar todo este proyecto si no se hubiesen desarrollado esos incendios, haber sentido el peligro que sintieron? ¿Hubiese tenido la misma percepción de preocupación si hubiese tenido los incendios o no? Porque a la hora de afrontar o de concienciar a un gobierno que tiene que afrontar todo este tipo de proyectos tan importantes para la gente que conocemos el riesgo que se corren con poblaciones cerca de la zona de interfaz, pues no será el mismo si han tenido ese riesgo cerca, lo han vivido o no. Probablemente no. Lo que pasa es que tenemos incendios todos los veranos pequeñitos y como decía David, tenemos a la intransportada en 5 minutos porque está en Valdemorillo y en Las Rozas y con lo cual pues en nada llega el helicóptero amarillo Salvador.
pero como los tenemos todos los veranos, pues es verdad que es fácil concienciarse. Y los municipios de alrededor tienen también pequeños incendios todos los veranos, ¿no? Galapagar, Las Rozas, Valdemorillo, todos ellos tienen pequeños incendios, ¿no? Con lo cual, sentir el riesgo es fácil, ¿vale? Porque realmente los tenemos. Otra cosa es que uno vea ese riesgo como real o piense que la extinción lo va a resolver todo de forma absoluta, ¿no? Que es pues lo que yo creo que piensan todos, ¿no? Que como funciona tan bien la extinción en la Comunidad de Madrid, porque realmente funciona muy bien, eso va a ser la salvación, ¿no? Hasta ahí. Muy bien, Rubén. Sí. Buenos días, Rubén, de la Escuela de Montes de la UPM. Quería haceros dos preguntas, especialmente a Santiago, que parece que se va a ir. ¿Hay campo de trabajo posible con las empresas de seguros de las viviendas? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Están informadas? ¿Cómo pueden presionar? Tal. Y dos, a raíz de la última pregunta, me ha surgido que a lo mejor la actitud más receptiva de la población, si se podía tener, digamos, campañas de concienciación en la incubación, dispuestas a salir, por ejemplo, en situaciones como la que ha pasado ahora, que ha salido en todos los medios de comunicación de California, si ahora mismo habéis percibido algún mayor interés, alguna llamada al respecto, y si podía ser más eficaz esas campañas aprovechando sucesos de desastres. Sí, empezando por esto último, yo creo que es obvio, ¿no? Porque está habiendo algo que no ocurría antes, porque antes se destruía naturaleza, ¿no? Ahora lo que se destruyen son propiedades y vidas humanas, y yo creo que eso tiene que llegar, porque evidentemente, como decía Ricardo, están los telediarios todos los días, y los incendios de Galicia de este último verano, lo que cambió es el número de muertos, ¿no? O los de Portugal. Entonces, yo creo que eso está empezando a llegar y evidentemente hay que aprovecharlo para que la gente sea consciente, ¿no? Pero yo es verdad que también constato esa inercia que hay en el sentido de que la gente no quiere reaccionar, ¿no? Y porque también supone un coste, supone empezar a preocuparse por otra cosa y ya tienen muchas preocupaciones, y luego porque también, y es una cuestión que en España hacemos mucho, que es le trasladamos el 100% de la responsabilidad a la administración, ¿no? Y eso se tiende mucho a hacer. Y en relación a las campañas, yo creo que hay que aprovechar y continuar. Nosotros, aunque me vaya yo, seguirá otro concejal que seguro que va a tener ya el mecanismo en marcha, que es lo que yo quiero dejar con toda la planificación y todos los proyectos que hemos desarrollado, para que él siga haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros con igual intensidad, sea del partido que sea, ¿no? Con la idea de que eso ya es una prioridad de Torrelodones. Y la gente, además, más allá de que reaccione dentro de sus propiedades, sí que lo acepta de una forma muy razonable, ¿no? Más allá de los problemas iniciales del tema de las cortas de árboles, que sí que son, pues hay que gestionarlos y te tienen que decir las barbaridades que te tienen que decir y uno pues los tiene que aguantar como sea. Pero después de eso, una vez que pasa ese primer calentón, yo creo que están muy bien recibidas por la gente, ¿no? Todas esas actuaciones forestales. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos.